Excelente, gracias. Igual ahí ustedes se las hacen llegar a sus compañeros, ¿no? Por favor. Gracias. ¿Saben si faltan algunos? ¿Cómo se ve? ¿La presentación o mi pantalla? Su pantalla completa. Oh. Su pan. Manches, como un viejito, no le sé mover esta madre. A ver, ahí voy, A ver, yo creo que ya. Ahora sí ya se ve la presentación, ¿no? Estás. Bueno, le vamos a ir dando, ¿sale? ¿Dónde nos quedamos ayer? La neta no me acuerdo. Sé que nos quedamos en esta presentación, pero a ver, le voy a ir dando y ustedes me dicen, ¿sale? Ya vamos a terminar de ver líquidos y electrolitos, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿en qué diapo? Esto sí lo vimos, ¿no? Sí. Sí, eso sí. ¿Y todo quedó entendido? ¿Todo chido? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿De lo que es un ion, un catión, un anión? ¿Todo bien? ¿Un electrolito, un gradiente electroquímico, todo eso bien o quieren que lo volvamos a repasar? Ustedes digan, ¿eh? Yo no tengo ningún bronca, ya les había dicho desde la clase pasada. ¿Lo Sin podemos bronca. volver a repasar? Sí, sí. Bueno, ya somos 41, ya quien está, ¿sale? Ahora sí ya lo voy a empezar. Bueno, pues. A ver, ¿desde dónde será bueno? Bueno, esto lo del balance hídrico creo que ya quedó claro, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, ¿sí? Sí, eso sí. Eso está, sale pues. Bueno, continuamos. Entonces, la composición iónica. Básicamente, los iones van a mediar un chorro de procesos en cuestión de los tejidos excitables, ¿sale? Que en este caso van a ser ¿qué y qué? ¿Cuáles son los tejidos excitables? Los principales. Son dos, ¿no? ¿Cuáles son? Músculo y sistema nervioso. Músculo. El músculo y la neurona, ¿no? Me da Ajá. toque no poderlos ver. A ver, la otra vez sí los pude ver, porque no sé quién está hablando. ¿Cómo le hice? Machi, yo que me burlaba de los profes que no les sabían mover, no mames, estoy igual, ¿eh? Algo mal. Bueno, sabe X ya, así le damos. Bueno, justamente eso, ¿no? Los iones básicamente van a ser estas partículas que nos se van a encargar de desencadenar estos procesos de los tejidos excitables, que van a ser, pues, la neurona y el músculo, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque estos van a tener una carga eléctrica, ¿sale? Una carga eléctrica ya sea positiva o sea negativa. Si son cationes, van a tener una carga positiva y si son aniones, van a tener una carga negativa, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y pues los cationes principales los vamos a dividir a todos los iones en intracelulares y extracelulares para de esa manera entender el porqué de las cosas. Los cationes principales, que van a ser los que tienen carga positiva, que va a ser el sodio, el potasio y el calcio, y de ahí párale de contar, ¿no? Porque son muchísimos más, pero los que nos van a competir en esta instancia van a ser esos. Los aniones que van a tener carga negativa, ¿cuál va a ser principalmente? El cloro, el fosfato y las proteínas. Las proteínas que se encuentran intracelularmente también van a tener carga negativa. Y esto nos va a dar una carga
a la propia célula, ¿no? Tanto positiva o negativa, dependiendo de la cantidad en la cual se encuentren en abundancia en un lado de la membrana o del otro lado. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, SAS. Los electrolitos van a ser estas sustancias o elementos que al disolverse en una solución se van a disociar en partículas con carga eléctrica. Y estas partículas con carga eléctrica se le van a llamar iones. Los electrolitos como tal son los que mencionamos anteriormente. Sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, calcio, fosfato, etcétera, etcétera, ¿sale? Que van a tener su carga al disolverse en un medio, en una solución, que en este caso, ¿qué va a ser? El líquido intracelular de la propia célula. Entonces, pues van a mantener una homeostasis corporal debido a que se van a encontrar en diferentes cantidades dentro y fuera de la célula. Y eso tiene un porqué que se los voy a explicar más adelante. ¿Qué es un gradiente? Es la concentración de estos iones y electrolitos que es diferente en ambos lados, ya sea intracelular y extracelularmente. Y para que esto se mantenga, requiere de fuerzas que intervengan en este equilibrio, que es, todo eso se supone que lo tuvieron que leer para la clase de hoy. El equilibrio, el gradiente de equilibrio de un ion, que bueno, ahorita lo comentamos en la siguiente presentación, pero nada más como para que quede claro eso, ¿sale? Entonces van a tener un gradiente electroquímico y un gradiente por concentración. El gradiente electroquímico, regresando a lo mismo, estos iones van a tener su carga, ¿no? Positivo se va a traer con negativo. Positivo y positivo se van a repeler. Negativo y negativo se van a repeler. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos, para explicarlo de manera más sencilla, dentro de la célula va a estar mayoritariamente, va a tener una carga negativa al interior de la célula. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a favorecer ese gradiente electroquímico para que el sodio que está en el líquido extracelular, que es positivo, pase, porque es negativo, lo atrae. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿No? Sí, Caso contrario con el potasio. El potasio va a estar intracelular, ¿verdad? Y el potasio va a tener una carga positiva. Si la célula tiene una carga negativa y se encuentra adentro de la célula el potasio, pues no va a salir, estamos de acuerdo, porque la propia célula lo va a estar jalando y le va a decir que ahí se quede. O sea, entonces no va a poder salir. Eso es el gradiente de equilibrio de un ion. ¿Sabes? Lo único que quiero que entiendan, tal vez estos conceptos no les hace mucho sentido, pero es justamente eso, que el gradiente electroquímico va a ser pues sí, este gradiente que va a traer a partículas con cargas opuestas, ¿sabes? Y el gradiente de concentración, por su vez, va a ser que o sea, la cantidad de soluto o la cantidad de estos electrolitos que se van a encontrar, la cantidad, no la carga, ¿sí? ¿Estás? Es que no los veo, entonces sí, contéstenme, paro para ver si sí quedó o no. Sí, pero creo Ajá. que no vemos bien la presentación, o sea, como que no cambió de ¿Cómo se ve? diapositiva. Ah, o no la había cambiado, ahora sí la cambió. No, no la había cambiado, Ah, ok, perdóneme. pero se ve entonces todo bien, ¿no? Sí, sí se ve. ¿Sabes? Bueno, entonces ahora sí, más específicos en el gradiente electroquímico, el interior de la célula es electronegativo, como ya comentamos, y los cationes del exterior, que es el sodio, tienden a introducirse porque lo va a jalar por diferencia de cargas, y viceversa con los aniones, del interior al exterior. O sea, los aniones que tienen carga negativa, que se encuentren en el interior, pues el exterior los va a traer porque el exterior es es mayormente positivo. Sí entendemos eso, ¿no? ¿Por qué es positivo mayormente? Porque recuerden que el principal electrolito en el líquido extracelular es el sodio. El sodio que es positivo, es un catión, ¿no? Entonces, bueno, espero eso haya quedado claro. En cuestión del gradiente de concentración, va a ser la fuerza que ejercen las partículas a ambos lados de la membrana para ir de un espacio de menor concentración de las mismas. Eso ya creo que también ya quedó claro. Y pues ya nos vamos a la particularidad de cada electrolito, que eso ya lo habíamos comentado, lo comentó Ulises en la clase pasada, ¿no? ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando avancen en su carrera,
Todo esto, así como lo ven, se lo tienen que machetear y aprender sí o sí. Perdón. Porque conforme vayan avanzando en su carrera, se van a dar cuenta que los desequilibrios hidroelectrolíticos, neta, es un pedo manejarlos. Es un pedo manejarlos porque tienes que saber los parámetros base de cada uno, de cada electrolito dentro del cuerpo, lo que es normal, y si se pasa o si se baja, te va a estar causando algo. Y los electrolitos van a ser mediadores en muchísimas funciones del cuerpo. Entonces, es la importancia de tenerlos en equilibrio y si hay alguna deficiencia de estos, repararlo lo más rápido posible. El sodio, por ejemplo, más o menos, según la literatura que lo lean, pero apréndanselo así. Pues sí, más o menos, porque hay literaturas que lo cambian. Bueno, de 135 a 145 va, es el parámetro normal. Aquí dice 142, pero es lo que les digo, según la literatura les va a cambiar. Da igual, apréndanse nada más, o sea, un parámetro el que ustedes quieran y en base a eso ya van a saber si hay sodio de menos, hay sodio de más. Eso va para todos los electrolitos, ¿sale? El potasio va de 3.5 a 5.5, dependiendo de la literatura va a cambiar, pero si tienes menos de 3.5 ya te va a estar causando un trastorno hidroelectrolítico que se va a llamar en este caso hipopotasemia. Si está arriba de 5.5, una hiperpotasemia, o otra literatura lo maneja como hipocalemia o hipercalemia. Igual con el sodio, si está bajo, hiponatremia, si está alto, hipernatremia. El magnesio es de aproximadamente 1.2 mil equivalentes, el valor base. Entonces, abajo hipomagnesemia, arriba hipermagnesemia. Esos son temas que van a ver el semestre que viene, que en fisiopatología, que se llaman desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces es muy importante que sepan la importancia más que nada, ¿sale? Para que el día de mañana lleguen a su clase y ya tengan un norte de qué es de lo que van a pues estar hablando, van a estar viendo y pues vean qué chingón neta está pues este rollo de los electrolitos que antes uno ni siquiera se imaginaría que tuvieran tanta relevancia, ¿sale? Y pues esto ya lo vimos, esta tabla también es muy necesaria que la hagan en su cabeza mínimo, que el catión extracelular más abundante el sodio, el catión intracelular más abundante el potasio, también el magnesio es un catión, el calcio, etcétera. Esta tabla se entiende, ¿no? Sí. SAS. Bueno, en la división compartimental básicamente nos habla de lo mismo, de en qué lados de la membrana se encuentran en abundancia cada electrolito. Y pues los no electrolitos que se encuentran en el plasma, pues bueno, ¿entendemos lo que es el plasma? ¿Qué es el plasma? Ese líquido que hay en la sangre, ¿no? Es la fracción no celular de la sangre, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque la fracción celular son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estamos bien, ¿verdad? sí, profe. ¿Sabes? Pues entonces en el plasma se van a encontrar disueltos estos elementos, ¿sale? Que van a ser fosfolípidos, colesterol, glucosa, urea, creatinina, bilirrubina, etcétera, etcétera. Que estos en su mayoría pues van a ser productos del metabolismo de algo en especial, de las proteínas, etcétera, etcétera. Bueno, también hay unidades para medir la concentración de solutos. Entendemos lo que es un soluto, ¿qué es un soluto? ¿Alguien que pueda explicar qué es un soluto o que se le venga a la cabeza? ¿Qué se les ocurre que pueda ser un Sí, soluto? es la sustancia que se disuelve en una solución, ¿no? Ajá, es la sustancia que tiene la capacidad de disolverse en una solución, ¿no? Así lo podemos denominar. O que se encuentra, pues sí, en una solución, vaya. Y las unidades para medir estas concentraciones de solutos son moles, equivalentes, osmoles, etcétera. Pero pues esto ya es como más bioquímico. Creo que esto lo vieron en el primer semestre, ¿no? Entonces aquí no nos detengamos tanto, nada más como recapitular y saber qué existen y qué es cada uno, ¿no? El mol va a ser el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Y, por ejemplo, pues los milimoles, ¿no? Que lo van a ver muchísimo en su carrera en diversas sustancias que van a utilizar. ¿Cuántos milimoles trae de esto? O cuánto dentro del organismo, cuántos milimoles es lo normal que tenga algo. Los osmoles, por su parte, va a ser número de partículas con actividad osmótica. ¿Qué quiere decir con eso?
¿Cómo que número de partículas con actividad osmótica? La ¿Alguien lo osmosis es entiende? el paso del agua, entonces este número de ¿Cómo? partículas. La ósmosis es el paso del agua Justamente. a través de un gradiente de concentración. Entonces, el número de partículas con actividad osmótica de una cantidad en una solución vamos a tener cierto número de partículas con esa capacidad de poder atravesar esa membrana y de generar un cambio de gradiente. Ajá, o sea, sí, palabras más, palabras menos. Número de partículas con actividad osmótica. Una partícula osmóticamente activa es la partícula que tiene la capacidad de jalar agua. ¿Qué partículas tienen la capacidad de jalar agua? Y un chingo de agua. El sodio, por ejemplo. Si tienes un chingo de sal, por ejemplo, una enfermedad renal que tienes un putero de sal, o sea, un trastorno hidroelectrolítico llamado hipernatremia, por eso se edematizan los pacientes, porque como tienen sodio en exceso, ese sodio está jalando el líquido de tu cuerpo y se lo está llevando a un tercer espacio, que ya vimos lo que es un tercer espacio. Y entonces, en un espacio donde no debería de haber agua, lo está jalando por el propio sodio. Otra partícula osmóticamente activa, ¿cuál es? La glucosa. La glucosa jala un chingo de agua también. Por eso los diabéticos de repente edematizan un chingo o pues sí, justamente eso, ¿no? O están muy deshidratados, etcétera, etcétera. Bueno, creo que se entendió, ¿no? Igual cualquier cosa, ya saben que me pueden interrumpir sin bronca. Voy. ¿Y qué es la ósmosis entonces? Va a ser la difusión del agua a través de una membrana semipermeable, de un lugar de donde hay menor a mayor concentración de solutos. ¿Se entiende eso? Entonces, perdón, es que me da un chorro de reflujo porque tomo un montón de café, perdón. Entonces, ¿qué es la ósmosis? Va a ser la difusión de esta agua a través de una membrana semipermeable de un lugar donde hay menor concentración de solutos a un lugar donde hay mayor. ¿Por qué? Porque si hay mayor y es una partícula osmóticamente activa, por lógica va a estar jalando un chingo de agua, ¿no? Entonces, si en un lugar tienes más partículas osmóticamente activas, el agua se va a ir para allá porque el otro lugar que tiene pocas, pues no va a tener la misma fuerza, por así decirlo, para estar jalando el agua. Entonces, regresando, un paciente con enfermedad renal que tiene una hipernatremia, hipernatremia la definimos como el exceso de sodio en el líquido extracelular. Entonces, ¿el líquido extracelular qué es? Ya vimos, el plasma, la sangre, el líquido intravascular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el líquido extracelular va a estar jalando el agua, va a pasar por ósmosis y al hacer esto, lo que va a ocasionar, bueno, ya me estoy yendo a fisiopatología, pero espero que quede entendido. Si no, pues ya lo verán después o me dicen. Si está jalando el agua, el líquido extracelular, que en este caso está repleto de sodio, pues está jalando agua dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Dentro de la sangre, jalando un chingo de agua. Y esta agua, al ser tan abundante, hay otra presión que se llama presión coloidosmótica, que esta lo que te va a causar es, por el exceso de agua, por el exceso, pues sí, de un fluido, va a estar discurriendo por los capilares, porque como es tanta la presión, pues tiene que hallar un punto donde salir, ¿no? Entonces va a salir por los capilares y así es como se te causa la citis, así es como tienes un derrame pleural, un derrame pericárdico, como le quieras llamar, un exceso de líquido en un tercer espacio. ¿Sí quedó, más o menos? ¿O lo revolví más? Sí, doctor, todo bien. ¿Sabes, pues? Bueno, igual eso ya lo vieron en bioquímica, también me estoy manchando. A ver. Y la presión osmótica, pues va a ser la presión necesaria para detener la ósmosis, ¿se entiende, no? Eso todo bien. Y está determinado por el número de partículas por unidad de volumen. Y pues creo que ósmosis todo bien. Entonces, bueno, regresando a la osmolalidad y osmolaridad, la osmolalidad va a ser el número de osmoles por kilogramo de agua. A diferencia de la osmolaridad, número de osmoles por un litro de solución. ¿Sale? Igual me interesa más como que sepan, aterricen un poquito este concepto, que sepan que el porqué de cuando lleguen el día de mañana a un hospital, a algún lado, literal las presentaciones de los fármacos, de las soluciones, ya sea solución salina, solución glucosada, te dicen cuántos miliosmoles tienen de cada cosa. Nada más sepan de dónde viene, ¿sabes? Esto sí es muy importante. ¿Cómo obtienes la osmolaridad del plasma? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se calcula?
¿Y por qué es tan importante? Bueno, se los explico. La osmolaridad del plasma. El plasma tiene una osmolaridad aproximadamente de 280 más menos 10. ¿Se entiende ese más menos 10? 280 o 290 o 280 o 270 está bien. Esa es la osmolaridad normal, 280 más menos 10. Cuando estemos hablando de un desequilibrio hidroelectrolítico o de alguna otra patología como una cetoacidosis diabética, un estado hiperglucémico hiperosmolar, es donde va a cobrar relevancia la osmolaridad del plasma. ¿Por qué? Porque nos va a categorizar nuestras enfermedades si son hiposmolares o hiperosmolares. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes un exceso de soluto. La osmolaridad nos va a estar calculando, nos va a estar midiendo el soluto. Y si hay exceso de soluto, ¿qué quiere decir? Que hay exceso de algo que va a estar jalando esa agua, o va a haber depresión de ese algo que va a estar haciendo que el agua se pierda o que esté diluido. Entonces, la osmolaridad es muy importante conocerla en un paciente. En contextos de desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, es fundamental. O también, regreso a lo mismo, la tienes que calcular sí o sí para diagnosticar un paciente con una crisis hiperglucémica hiperosmolar. O sea, ¿saben lo que es eso? O una cetoacidosis diabética. Es la descompensación de un paciente que tiene diabetes. El escenario más fatídico es que le sucedan una de esas dos cosas, una cetoacidosis o un estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Pues que tenga una osmolaridad mayor a la normal, entonces mayor a 280, ¿no? Entonces por eso es donde cobra relevancia saber cómo se calcula y calcularla en tu paciente. ¿Sabes? Los demás, me estoy pasando de la presentación a la llamada porque no los puedo ver. Prendan su cámara, por favor. Porque siento que nomás le estoy hablando a 3. ¿Y cómo se calcula esta? Con esta fórmula. Esta fórmula se la tienen que tatuar sí o sí. Cálculo de la osmolaridad plasmática. Regreso a lo mismo, o haciendo un hincapié antes de seguir. Según la bibliografía donde lo lean, las cosas siempre van a cambiar y se van a dar cuenta en su carrera. Pero lo normal, así casi en la mayoría de bibliografías, es 280 de osmolaridad más menos 10. Otras bibliografías te dicen 290. Da igual. Nada más que sepan que existen esas diferencias según la literatura donde lo estén leyendo, pero que se queden con un parámetro en promedio ustedes siempre en su aprendizaje de las cosas, ¿sale? ¿Cómo se calcula? Me perdí ahí. La osmolaridad se calcula el sodio que tienes, multiplicarlo por 2, más el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, entre 2.8, más la glucosa entre 18. ¿Ya todos anotaron esa fórmula? Sí. Ahora vamos a calcularla entre todos, ¿sale? Háganme el favor de calcularla aquí, por favor. ¿Puedes regresar a la pasada, por favor? Sí. Listo, gracias. No de nada. Ajá. Sí. Sí los veo. ¿Jessica? ¿No? Bueno. Quien termine me dice. Yo no la estoy calculando, pero confío en ustedes. Igual es, o sea, nada más un ejercicio práctico para que les quede más aterrizado el concepto, ¿sale? No importa si no les sale bien el resultado, nada más el razonamiento, cómo se saca. Sí, Alexis. Profe, a mí se me fue la señal de la presentación, no veo nada. Nada más los veo a todos ustedes. ¿Todos? A mí me salió. ¿Nadie ve nada? No, yo sí veo. No, yo sí veo. A mí me salió Entonces, 254. 254. 253. 253. 253. ¿Ok? 254. Me da 254.60. Cerremos los 254. ¿Sabes?
254. ¿Qué pedo hay entonces? Está hiposmolar, estamos de acuerdo, porque está menos de 280. ¿Y de qué nos puede hablar? Que un paciente tenga, pues sí, curse con una osmolaridad hiposmolar. No sé si está bien dicho eso. Justamente que la osmolaridad esté debajo de 280. Que un paciente está perdiendo solutos de algún lado. Ya sea de algún lado. Entonces nos está diciendo aquí diarrea y vómito. ¿Sabes? ¿Qué nos quiere decir? Que nuestro paciente se está deshidratando porque está perdiendo estos solutos. Entonces, ¿cuál es de los principales mecanismos por el cual un paciente pierde estos solutos electrolitos, etcétera? Es por una diarrea, un vómitos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que pues tienes que medir después todos estos parámetros para ver cómo tienes el sodio, cómo traes el potasio, cómo traes el cloro, porque recuerden que el vómito pues tiene cloro, ¿no? Porque el ácido clorhídrico lo vomitas, entonces el cloro lo vas a tener bajo, etcétera, etcétera. Entonces estos parámetros es necesario manejarlos para poderlos corregir de manera adecuada. ¿Sí? Sí. Bueno, ya aprendieron algo nuevo. Gracias. Sí va en la presentación, ¿verdad? Bien. Sí, sí se ve. Sí. ¿Y si Sí, sabes profe. leer? Sí, ¿Sabes, pues? Sí. Bueno, continuamos. Comparación de soluciones. A las soluciones, no sé si esto ya lo hayan visto en bioquímica, pero las vamos a denominar como isosmolares, hiposmolares o hiperosmolares, dependiendo de la cantidad de solutos que tenga cada una de ellas. Una isosmolar, pues no va a tener, ¿cómo decirlo? Como, pues no, no sé si está bien la palabra, pero sí, para que me entiendan, como una cantidad de solutos a la mitad, ¿no? Digamos, a la mitad. Y posmolar que va a tener una poca cantidad de solutos. Hiperosmolar que va a tener abundancia en estos solutos, ¿sale? Y cada una se va a utilizar en contextos diferentes. Por ejemplo, nuestro paciente, este pacientito que nos dio una osmolaridad de 254, ¿qué le vamos a pasar? Una solución hiperosmolar, porque nos faltan osmoles, nos falta solutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Caso Sí. contrario, un paciente que tiene una hipernatremia, o sea, sodio arriba de 145, ahí lo estaríamos manejando con soluciones isoosmolares o hipoosmolares para tratar de diluir ese sodio, ¿sabes? No pasarle más solutos de los que necesita. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Y ya me estoy adelantando porque literalmente esto es tema de tercero, pero no sé, me gusta como que sí lo aterricen bien, porque, pues no sé, me sentiría mal que quedara en mí, que no entendieran esto y pasaran a fisiopatología y no le entendieran a su profe. No voy a decir que es el caso, pues, pero qué mejor que lo aprendan desde aquí. También esas las podemos encontrar como en las bibliografías como hipertónicas, hipotónicas o Tal isotónicas. cual. Sí, soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. El isotónico mencionaban que es parecido ¿cómo se A llama? la osmolaridad plasmática del La cuerpo. plasmática, ajá, exacto. Pero que nunca, bueno, porque mencionaban sobre la reposición de líquidos en pacientes por shock hipovolémico, por pérdida ya sea por bolo o por pérdida electrolítica, pero que nunca hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de shock hipovolémico por pérdida de sangre para la parte de la reposición de líquido, porque en realidad lo que generarías fue lo mismo que nos mencionaba al inicio de diluir, ¿no? O sea, de esa cantidad de solutos es mayor la cantidad de líquido y esos eritrocitos circundantes, pues bueno, vamos a hemodiluir a nuestro paciente. Justo, lo Y eso entendiste a va la a generar. perfección. ¿Sí? Y en ese caso, un shock hipovolémico grave se divide en los shocks hipovolémicos dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido tu paciente. Pero en un caso de un shock hipovolémico grave, además de concentrados eritrocitarios, si lo primero que tienes es una solución cristaloide, es lo que le vas a poner a tu paciente, ¿sale? ¿Qué es una solución cristaloide? Es un expansor de volumen. Entonces, un shock hipovolémico es que perdió sangre, no tiene volumen tu paciente. Le tienes que meter algo dentro de la vena para que esté circulando la poca sangre que tiene, ¿sabes? Pero neta, o sea,
Ya estamos hablando de cosas como si fuéramos alumnos de quinto, de sexto, de séptimo, van en segundo, aguanten. Pero sí, o sea, está bien que lo entiendan y qué chingón, la neta. Bueno, creo que esto sí lo vieron, ¿no? O me detengo aquí. ¿Qué sucede en un eritrocito si se le somete a una solución hipotónica, por ejemplo? Una solución isotónica e hipertónica. Bueno, lo explico. El eritrocito, pues, va a tener una membrana semipermeable, obviamente, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a suceder? Si se le somete a una solución hipertónica, el líquido intracelular se va a salir, porque es una solución hipertónica, va a estar jalando el agua, porque son partículas que osmóticamente activas. En la solución isotónica no se va a salir nada de agua, entonces el eritrocito va a vivir normal. En una solución hipotónica, ¿qué hay? En el líquido extracelular casi no hay nada de soluto, ¿no? No hay partículas osmóticamente activas. Van a entrar adentro de la célula porque ahí va a haber mayor concentración de estas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que nuestro eritrocito se engorde, que nuestro eritrocito se dematice y por consiguiente, si se dematiza de más, ¿qué creen que pueda pasar? Pues se puede tronar, se puede lisar. Entonces el pedo con los desequilibrios hidroelectrolíticos y la importancia de saber manejarlos y saber cuáles son los parámetros de cada electrolito. ¿Sí se entendió eso o lo vuelvo a repetir? Sí, sí, ¿Lo puede volver a repetir? Es que sí. más o menos no entendí. Bueno, ahí con la imagen guíate. El eritrocito, depende de la solución en la que se someta, va a sufrir un cambio. Si se le somete una solución hipertónica, es decir, con exceso de soluto, de cosas que jalan agua, ¿tú qué crees que le pase al agua dentro del eritrocito? Se va a salir porque lo va a estar jalando esta solución. ¿Y qué va a pasar? Se va a deshidratar ese eritrocito. Caso contrario, si el eritrocito se somete a una solución hipotónica que tiene pocos solutos afuera de él, esta agua se va a meter dentro del eritrocito porque no hay nada que lo esté jalando. Lo va a estar jalando las proteínas y los electrolitos que se encuentren adentro del eritrocito. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Pues. Y todavía queda electrofisiología y ya aquí ya me tardé un chingo. A ver, le voy a dar más rápido, ¿eh? Es lo que le mencionaba a su compañero y de lo que estábamos hablando. Tenemos diferentes tipos de soluciones, ¿no? ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, soluciones cristaloides, que estas soluciones van a ser de iones y pequeñas moléculas disueltas en agua. ¿Y cuál es la indicación de administrar estas? Van a servir para el reemplazo de agua libre y electrolitos y expansores de volumen también, como ya lo habíamos comentado. Casos como el de un shock hipovolémico, por ejemplo. Es donde se van a usar. Perdón. Y pues van a tener una distribución por todo el líquido extracelular y solo un 20% en el intravascular. Bueno, ya vimos la división de eso, que eso quedó claro, ¿no? Estas soluciones las vamos a dividir en hipotónica, isotónicas e hipertónicas. ¿Cuál es el ejemplo de una solución hipotónica? Solución salina al 0.45% es una solución hipotónica. ¿Sí queda claro eso? Una solución isotónica va a ser solución salina, por ejemplo, al 0.9%, que esa es la solución salina más comercial de todas. O tráete una salina y por lo regular pues te vas a llevar la del 0.9%, que es la estándar, por así decirlo. En el hospital les va a pasar. La solución Ringer lactato, que esta trae pues sodio, trae demás componentes, pero también es una solución isotónica. O, por ejemplo, la solución dada al 5%, ¿sale? Que esta, pues, evidentemente va a tener glucógeno, que es hipoglucémico, dependiendo de la gravedad que tenga, y si no se corrige con medidas como alimentos, dulces, etcétera, recurrimos a ponerle una solución glucosada. Un paciente que está hospitalizado que va a requerir una demanda metabólica mayor porque está enfermo y el estar enfermo es una situación de catabolismo del cuerpo, ¿sale? Vas a necesitar glucosa para que, pues, evidentemente no, pues, tu cuerpo se pueda alimentar, se pueda defender, ¿sale? Por eso es que se les administra solución glucosada a los hospitalizados. Y hay algunos pacientes que no van a cumplir sus requerimientos del día porque evidentemente están hospitalizados, están todos madreados, están intubados, entonces le tienes que dar estas calorías que necesita por diversos medios, entre ellos, pues la solución glucosada. Una solución hipertónica, pues
por ejemplo, la solución salina hipertónica, solución glucosada al 10, 20, 30, 50%. Ahí ya las enfermeras son las que se encargan de mover todo ese show. Tú nada más lo prescribes y ellas se encargan de prepararlo, ¿sale? Sepan que existen, sepan para qué sirven. Esto es lo mismo que había explicado. ¿Quedó claro o nos detenemos? Quedó claro. Quedó claro. ¿Sabes? Voy. Sale, pues. Los demás prendan su cámara. No les voy a poner falta, ¿eh? Bueno, para no detenerme más, pues ya, creo que quedó claro lo de las soluciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Igual solo necesitan saber, no solo, eso suena muy mediocre, pero sepan que existen y para qué sirven. Pero pues es clase de fisiología, regreso a lo mismo. No es clase de fisiopatología, no es medicina interna. ¿Sí? Bueno, creo que quedó claro eso. Vamos a la siguiente presentación. ¿Tienen alguna duda de esta clase? No. No por el momento. No. Arre, pues. Doctor, yo estoy con la computadora y por eso no puedo prender mi cámara. Pero Está en bien. cuanto se cargue mi iPad, ya me conecto. Sí, está bien. O sea, los que puedan, sí, préndanla, porfa. No se ve nada, ¿verdad? No. No. Voy. ¿Leyeron electrofisiología? Sí. Sas. A ver, aquí sí voy a preguntar un poquito. No se sientan mal si no me saben contestar. No me emputo, no me enojo, no nada. Recuerdan lo que les comenté la primera clase. Tal vez puedo parecer muy mamón y así, porque ahorita ya estoy bien nefastiado de todo, de la vida en general. Pero neta, o sea, sin bronca, si no se entienden, los volvemos a explicar. Yo también soy estudiante como ustedes, o sea, neta, tranquilos. Si no saben, no hay pedo. Nada más sí, lo que no me gusta es que, o sea, si tienen que leer, pues no lean, ¿no? Pero entiendo también que hay cosas que no se comprendan. A mí me pasa también. O sea, X, no pasa nada. Pero de electrofisiología, pues creo que es un tema bastante, ¿cómo decirlo? Pues no tiene mayor complejidad si entendieron lo previo, ¿sale? Si entendieron estas cargas, diferencia de cargas, etcétera, etcétera. Creo que todo se hace muy sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos dándole. Sé que se ve así como chiquito, pero es la manera en la cual yo puedo verlos a ustedes y dar la clase a la vez. Pero regreso a lo mismo. ¿Sí se alcanza a leer o la expando? No, se ve bien. No, se ve bien. Ah, sí se alcanza a ver. Pues. ¿Qué es la electrofisiología entonces? Va a ser esta parte. Este tema es fundamental, entonces sí pongan mucha atención. Y si no, pregunten. Y acuérdense que yo no me enojo si preguntan. ¿Qué es la electrofisiología? Pues va a ser esta parte de la fisiología que se va a ocupar de estudiar la serie de fenómenos eléctricos, electrofisiología, o iónicos que determinan el estado de reposo o actividad de la célula. ¿Sabes? Los tejidos excitables primordialmente van a ser dos, ¿sale? Que es el nervio y el músculo. ¿Todo bien ahí, verdad? Sí, Sé que todo bien. excitables aquí estaba mal escrito, yo no hice la presentación, ahí dispensen, ¿no? Entonces, bueno, el nervio y el músculo van a ser estos tejidos excitables en su primordialmente, ¿sabes? A ver, los que tienen apagado la cámara. A ver, Félix. ¿Leíste electrofisiología? No, profe. Ni pedo, el que sigue. Perla, Sí, dígame. ¿sí leíste? Sí. Sas,
¿Te acuerdas? Te acuerdas, no hay pedo si no se acuerdan, no se sientan mal, pero sí, por ejemplo, Félix, sí, pues si tienes que leer, lee, ¿sale? Pero no pasa nada si pasa, yo sé que todos tenemos nuestros problemas, etcétera, no hay pedo, pero pues sí lean, o sea, si no, pues neta se van a ir atrasando. Como consejo de, pues yo ya no soy estudiante, pues ya terminé, pero pues sí estoy haciendo mi pasantía y voy a hacer apenas pasante 2, ya voy a terminar los 6 años. Pero justamente eso, o sea, nada más no se queden con ese esbozo de que quede por ustedes el no saber las cosas, ¿sale? Porque el día de mañana llegan al hospital, llegan a cualquier otro lado y se siente bien culero, la neta, que estén preguntando y no saber el porqué de las cosas y saber que quedó en ti. Siento que ese es un remordimiento muy, muy cabrón. Entonces, traten de hacer su mayor esfuerzo, hagan lo que puedan con lo que tengan. Eso es lo único que les puedo decir. Yo sé que tal vez pueden trabajar, etcétera, etcétera, pero pues sí, hagan lo que puedan con lo que tengan, justamente. Y no le den justificaciones a nadie. Si no pueden, pues no hay pedo, es personal ya de cada quien, ¿sale? Pero bueno, lo que iba, Perla. ¿Te acuerdas el nervio y el músculo? ¿Cuál era su potencial de reposo? No, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de cuánto iba? Sí, Wendy. De potencial de membrana de menos 70, de 70 a 90. De menos 70, ¿sale? Recordemos que los potenciales de membrana, los tejidos excitables van a ser negativos. Porque cuando se hacen positivos es cuando sucede el potencial de acción, ¿sabes? Entonces, nada más no olvidar que el nervio, menos 70, músculo, menos 90 milivoltios, ¿sabes? Igual ahorita lo vamos a ver en la presentación. Bueno, las definiciones, ya vimos. Un ion, ¿qué es? Es un átomo radical que va a tener una carga eléctrica positiva, catión, negativa, anión, ¿sale? Y eso ya quedó claro. Las definiciones, ¿qué es un electrolito? Pues ya, sustancia que se disocia en iones cuando se fusiona o está en una solución y de esta manera adquiere la facultad de producir electricidad, ¿sale? Entonces, pues, regreso a lo mismo. Un electrolito, regresando con el sodio. Si se mete o hay mucho sodio dentro de la célula, el sodio es positivo. ¿Cómo creen que vaya a cambiar el gradiente o cuál va a ser ¿cómo decirlo? Pues sí, la carga de la célula si se está metiendo el sodio va a cambiar a ser positiva, estamos de acuerdo, porque va a haber abundancia de sodio. Caso contrario, si hay mucha salida de cationes, ya sea sodio y potasio, la célula se va a tornar negativa. Es nada más para que aterricen ese concepto y no les cueste trabajo el entender la clase. ¿Qué es la excitabilidad? Va a ser la propiedad de las células excitables. No todas las células son excitables, ¿sale? Las principales, recordemos, músculo y neurona. Va a ser esta propiedad de las células excitables para estar en condiciones de realizar sus funciones. Se manifiesta como procesos eléctricos o impulsos nerviosos acompañado por procesos químicos también. Químicos porque vamos a ver cómo sucede todo este cambio conformacional dentro de la célula que pues libera estos, pues tiene muchísimas manifestaciones, pero ya lo veremos, ¿sale? Y esta excitabilidad va a ser esta capacidad de autogenerar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas. Bueno, ahorita te revisamos sus conceptos. Existen diferentes tipos de estímulos, ¿sale? Muchísimos. ¿Cuáles leyeron? Principalmente 3, que son físico, que tiene que ver con las sensaciones, luego el químico, que tiene que ver con hormonas, y el eléctrico, que tiene que ver con el corazón y sus pulsos cardíacos. Físico, químico y eléctrico. Térmico, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más, ¿sale? Y estos estímulos, ¿qué es la definición de un estímulo? ¿Cómo podríamos definirlo? Con palabras mías, quizá es la energía necesaria para provocar una reacción dentro del cuerpo. Tal vez no es una buena definición, pero creo que se aterriza un poco, ¿no? Y tiene un poco de sentido. Regreso, un estímulo mecánico, por ejemplo, vamos a ver cuando lleguemos a sensitivo. O sea, el tocar la piel es un estímulo que va a desencadenar todo un proceso de acontecimientos que nos van a hacer sentir ese toque, ¿sale? Si algo en una superficie está caliente, pues ese estímulo térmico nos va a provocar esa serie de reacciones en cadena que nos van a provocar sentir esa temperatura, frío o caliente. Un estímulo químico, pues va a ser esa capacidad de estas moléculas que van a lograr provocar
una reacción, ¿sale? Como tal, ya sea el impulso de un estímulo nervioso que llega al cerebro para hacer una función. ¿Sí? ¿Sí hizo un poco de sentido eso que dije o no? Sí. Sí. Sale, pues. Entonces, clasificación de estímulos, hay varias clases: mecánicos, químicos, eléctricos y térmicos. En cada aparato o cada sección de la materia que vayamos a estar revisando, vamos a estar hablando de cada uno, ¿sale? Entonces, solo sepan que existen y pues ahí están. Tipos de estímulos según su intensidad. ¿Qué es un umbral? El umbral es, creo que, el concepto clave que tenemos que manejar cuando estemos hablando de electrofisiología o de potencial de acción. ¿Qué es el umbral? ¿Alguien Es que me un rango. pero ¿cómo lo definiríamos? Pues como el Como valor una especie mínimo, de ¿no? escala. ¿Cómo? Pues yo lo entiendo como el valor mínimo de un estímulo, ¿no? Justamente, es el valor, ¿cómo decirlo? El estímulo mínimo necesario para crear una respuesta. El mínimo necesario para crear una respuesta. Subumbral es un estímulo mínimo que no desencadena una respuesta. Y el supraumbral es el estímulo máximo que nos va a desencadenar una respuesta. ¿Hace sentido eso? Bueno, eso sí viene en el libro, sí lo tuvieron que haber leído. Medidas de excitabilidad, los cambios de potencial se van a medir en milivoltios. Es por eso que al principio de la clase pregunté cuál es el voltaje o el potencial de una célula en reposo, ya sea una neurona o el músculo, un miocito, ¿sale? Estos se van a medir en base a milivoltios. Entonces, recordemos, de la neurona, menos 70 milivoltios. En el músculo, menos 90 milivoltios. Va a ser la medida que vamos a estar utilizando. Y los sucesos eléctricos, pues se van a medir en milisegundos. Los milisegundos los van a aterrizar más cuando veamos cardio y cuando les enseñe a leer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el papel del electrocardiograma está midiendo los milisegundos pues sí, o sea, básicamente es un trazado, un mapeo de lo que está ocurriendo en un segundo entero. Pero pues en un segundo, pues evidentemente lo tenemos que partir en más chiquito para ver todo lo que ocurre, porque si fuera un segundo, pues no hubiéramos nada. Entonces tenemos que ver cada onda en particular, ¿sale? Pero eso ya lo aterrizamos después. ¿Y cuáles son los estados de la célula? Potencial de membrana, periodo de latencia y potencial de acción. ¿Qué es el potencial de membrana? Bueno, existe una definición, un concepto, el cual es el potencial de membrana en reposo. Este se va a dar por la diferencia de cargas en el medio extracelular, que va a ser positiva, y en el medio intracelular, que va a ser negativa. Ese va a ser el potencial de membrana, o sea, de la propia membrana de la célula, adentro, negativa, afuera, positiva. ¿Simón? ¿Sabes? Pues, aterrizado eso, el potencial de membrana en reposo va a ser justamente cuando una célula sé que es muy tonto, pero cuando una célula está en reposo, es los milivoltios que va a tener. Va a ser electronegativa, una célula en reposo, ya lo dijimos. Neurona va a tener menos 70 milivoltios y los miocitos por lo regular menos 90. ¿Por qué esto es importante? Porque hay factores que van a determinar este potencial de membrana y va a ser la diferencia de concentración transmembranal de iones, es decir, la abundancia de estos iones con carga eléctrica que haya tanto dentro como fuera, es la que nos va a dar este potencial. Y en el interior de la célula es negativo en relación con el exterior en reposo. Eso ya lo vimos. Si leyeron en su libro, yo sé que les aparecieron un chorro de ecuaciones bien raras que neta dijeron, ¿qué onda? Ni que fuera clase de física, ¿no? O algo así. Vuelvo a lo mismo. Sería muy mediocre tal vez de mi parte decirles que no se las aprendan o que no las macheteen. Sin embargo, nosotros como médicos nunca las vamos a aterrizar, a menos de que nos dediquemos a la investigación y nuestro campo clínico sea algo que tenga que ver con la neurona como tal, ¿sale? O que tenga que ver con, pues no sé, con un potencial de acción. Pero como tal, pues solo entender más o menos lo que nos quieren explicar, más no aprendérsela, ¿sale? Porque de repente te quieren aventar el logaritmo negativo de sabe qué, con la masa, el peso, o sea, la neta eso nunca lo van a volver a ver.
a menos de casos selectos como eso que les acabo de comentar. Las que sí sean necesarias aprenderlas o conocerlas, esas yo se las menciono, o a lo largo de su carrera se van a dar cuenta pues de qué sí y qué no, ¿sale? Nada más como para que no se truenen la cabeza cuando estén en el Guyton y que de repente les pongan ecuación de Nernst, ecuación de Goldman, o sea, que digan, fuck, pues qué pedo. Sepan de lo que más o menos, cuál es el principio o para qué se usa, nada más, ¿sale? Y bueno, la permeabilidad selectiva de la membrana va a tener mayor conductancia al potasio o dependiendo de la diferencia de cargas o de la necesidad de esa propia célula. ¿Y cuál va a ser el principal intercambiador de estos, pues sí, de estas cargas eléctricas a un lado y a otro lado de la membrana celular? La bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sale? Que cuántos sodios saca y cuántos potasios mete. 3 sodios y 2 potasios. Dos potasios. Saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al final del día te vas a quedar cuando se usa la bomba sodio-potasio, al final del día te vas a quedar perdiendo cargas positivas, ¿estamos de acuerdo? Porque vamos a estar sacando 3 y vamos a estar metiendo solo 2. Sí hace eso un poco de sentido, ¿no? Entonces, la bomba sodio-potasio es la que se va a encargar en su mayoría de regularnos a nuestra célula. La electropositividad o la electronegatividad que vaya a tener va a estar regulada por esta bomba principalmente. Ya veremos en las demás clases que hay muchísimas más. Hay literal canales de potasio que literalmente, o sea, nada más sacan potasio y eso hace que la célula sea más negativa. Hay canales que solo van a meter sodio, van a meter calcio, que eso hace que la célula sea más positiva, etcétera, etcétera. Pero nada más como que aterricen esto. ¿Tienen alguna duda? Sé que está medio revoltoso, pero sí hace un poco de sentido, creo yo. ¿Tienen un duda? Todo bien. Todo bien. ¿Los demás todo bien? Sí, Doc, todo bien. Sí. Sí, profe. ¿Sas? Si no entienden algo, díganme. Bueno, los estados de la célula, ya los vimos. Bueno, ya vimos el potencial de membrana, ¿sale? Pues sí, la carga que va a tener la membrana celular dada por esa diferencia de electricidad a ambos lados. ¿Qué da esa diferencia de electricidad? Pues los iones, ¿no? Ya, eso ya. El periodo de latencia va a ser el tiempo que va a tardar en viajar el impulso a lo largo del axón desde el sitio del estímulo hasta los electrodos de registro. Esto en caso de que justamente tu paciente le pongas unos electrodos para medir el potencial de acción, pues aquí vamos a utilizar esta característica que es el periodo de latencia, ¿no? El tiempo que va a tardar en viajar por el axón, pero eso pues por lo regular no lo hacemos. Y pues va a terminar con el inicio de un potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Va a ser esta secuencia de eventos que van a desencadenar un cambio en la polaridad celular y es la manera como se transmiten las señales nerviosas entre las membranas y entre las células. Palabras más, palabras menos, es a una célula con un estado en reposo negativo, pasarla a un estado positivo para que ejerza un estímulo que está destinado a dar. ¿Sale? ¿Sí hace un poco de sentido eso? Sí. 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 Y el potencial de acción se va a dividir en 4 fases principales, que es la fase de reposo, de chill, en la que está el axón, bueno, los nervios y los músculos, pues ya dijimos, ¿no? Nervio menos 70, músculo menos 90, eso es su reposo. Para despolarizarse, ¿qué es lo que va a ocupar o qué es lo que va a necesitar? Que entre una carga positiva adentro de la célula para que se despolarice. Entonces, de menos 90 tiene que ir a más 10, por decir algo, a 0, más 10, más 15, para poder ejercer un potencial de acción. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Que entre el sodio, ¿no? Que entre una gran cantidad de sodio que haga nuestra célula positiva y aumente su electropositividad. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende eso? Se abren los canales. Ahora canales de sodio. ¿Qué sucede en la repolarización? La célula, recuerden que a ella le gusta estar negativa. Cuando está de chill, está negativa. Entonces, de pasar a ser positiva, necesita volverse negativa. ¿Qué se les ocurre? Que abra canales de potasio, por ejemplo, para que se salgan cationes y se negativice otra vez la célula a su estado basal. ¿Simón? ¿Sí? Sí.
Sí. ¿Qué es lo que sucede con la bomba sodio-potasio ATPasa? Es lo que decimos, o sea, cabrón, o sea, estás metiendo sodio en exceso y me estás sacando potasio, me vas a dejar toda la célula adentro con sodio y con nada de potasio. Ahí es donde entra la bomba sodio-potasio ATPasa. Es la que se va a encargar de regular estos electrolitos a ambos lados de la membrana. Porque sí haría sentido, ¿no? O sea, si se está despolarizando con sodio, pues no manches, va a quedar con un chingo de sodio. Y si se está repolarizando con potasio, sacando potasio, pues se va a quedar con poco potasio. Ahí es donde la bomba sodio-potasio ATPasa entra para regular. Recordemos que la fisiología nos busca siempre el equilibrio, la homeostasis. ¿Sí? La hiperpolarización ocurre cuando la célula se hace más negativa de lo que está en reposo, de lo de chill. Más negativa de menos 70. Por ejemplo, si es una neurona que debería estar en menos 70 en reposo, cuando se va a menos 90, por ejemplo, que se abren en exceso los canales de sodio, se hiperpolariza. ¿Pero por qué es importante la hiperpolarización? Para que ocurra un fenómeno que se llama periodo refractario y no se vuelva a despolarizar. Sí están familiarizados con estos conceptos, sí los leyeron, ¿verdad? Voy a explicar cada uno más a detenimiento, pero ahorita fue como un recap. ¿Sí? Sí. Sí. También le llaman undershoot. Undershoot o overshot. ¿Y qué es el overshot, por ejemplo? Bueno, el undershoot es esta nueva hiperpolarización. ¿Y el overshot? Lo contrario. Sí, pero cuando el overshot es muy específico. ¿Es overshot cuando qué? Cuando alcanza una... Es que me confundo un poco con los conceptos. Cuando ¿Podría alcanza... ser Ajá, ¿qué? cuando se cierran los canales de sodio y abren los canales de potasio? Sí, pero cuando alcanza 0 milivoltios la célula, así dejémoslo. Allí ya es cuando se le denomina overshot, porque ya ahora sí va a comenzar el potencial de acción porque ya se está despolarizando. ¿Sí? Dale pues. Ahora sí, cada uno con su respectivo diagrama. ¿Qué horas son? 4:29, está bien. Potencial de acción y sus fases. La fase de reposo o potencial de membrana es la de chill, ¿no? Ya de eso ya hablamos, menos 70, menos 90. ¿Qué necesita para causar un potencial de acción? Despolarizarse, primeramente. Es decir, un estímulo umbral que incremente la permeabilidad al sodio para que se haga un medio intracelular positivo, llegando a más 35 milivoltios. Y si vemos aquí el diagrama, aquí pues está normal, ¿no? Como debería ser, sodio afuera, potasio adentro. Acá abajo, el sodio está entrando y está haciendo a la célula electropositiva. Aquí ya podemos observar que ya se despolarizó, porque la célula se le metió tanto pinche sodio que la hizo positiva. ¿Sí? Sí, todo bien. Ahí es como eso es la despolarización, ¿sale? Y se va a dar debido a los canales de sodio y de potasio activados por el voltaje. Activación del canal de sodio. Potencial de membrana menos negativo, o sea, menos negativo, de menos 90 a menos 70. ¿Qué es lo que va a causar? Que abra la compuerta de activación externa, es decir, de sodio, que pues va a aumentar su permeabilidad y haga que se meta, ¿no? Y el aumento de voltaje va a cerrar la compuerta o va a ser una inactivación interna para que no entre más sodio del que debe, ¿sabes? Y la compuerta de inactivación no se abre hasta que se normalice el potencial de membrana. O sea, no va unando más sodio. ¿Sabes? Ahora, después de la despolarización, ¿qué ocurre? Una repolarización. ¿Qué es lo que pasa? Se cierran los canales de sodio para que no esté entrando más iones positivos y se abren los de potasio para sacar esa positividad que ya tenemos para volver a estar en un estado de reposo. Entonces, se abren los de sodio para que no entren y se tira el potasio para lograr un medio interno negativo, otra vez de menos 90 en reposo. ¿Simón? Sí, Doc. Sí. Y pues en la fase de hiperpolarización es cuando entra la bomba sodio-potasio ATPasa para volver a regular los electrolitos y estas cargas. ¿Sabes? Entonces,
¿Qué es lo que nos dice esta imagen? Pues aquí nos pone en acción la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que ya sabemos cómo funciona. Después de la hiperpolarización, llegamos a un periodo que se llama periodo refractario. ¿Quién me ayuda a definirlo? ¿Qué leyeron de periodo refractario? ¿Qué es? La refracción es ese estadio cero, ¿no? Sí, pero ¿cómo la definirían? ¿Qué es el periodo refractario? Y se divide en dos, ¿no? Absoluto y relativo. ¿Alguien leyó algo sobre eso? Pues el Lo tiempo que en el tarda en que, recuperarse. A ver, Ángel, ¿qué habías dicho tú? el tiempo que dura una célula excitada, ¿no? No. O sea, no, está bien. O sea, si no entendieron, no pasa nada. Pero no, ahorita lo desglosamos. A ver, si tengo una diapo de eso. Sí. ¿Sabes? Bueno. Y pues la bomba sodio-potasio ATPasa, como ya lo hablamos, contribuye al potencial de membrana de forma indirecta, expulsando 3 sodios y metiendo 2 potasios, ya lo sabemos. Produce difusión de sodio y potasio a favor de gradientes electroquímicos para producir equilibrio en la celular. Eso se entiende, ¿verdad? Sí. Sale. Y pues estas son, ahora sí, ya en un diagrama, las fases del potencial de acción. Tenemos a nuestra célula chill, menos 70, o sea, en reposo, menos 70, ¿sabes? Y en el caso de que estuviéramos hablando de un miocito del músculo, menos 90. Potasio ATPasa, recuperando potasio, si no me equivoco. Y seguimos extrayendo sodio al final, ¿no? Y después vemos que volvemos a polarizarla, la célula. Ajá. O sea, sí tienes como el concepto, pero no lo tienes como en orden, ¿sale? Recordemos, hay que repasarlo rápido. Bueno, son 4 periodos, ¿sale? Es reposo, despolarización, repolarización e hiperpolarización. En el reposo, pues la célula, chill, acuérdense, chill, menos 70, como debería estar. ¿Qué es lo que pasa? Se tiene que hacer positiva. Entonces entra el sodio. Recuerden que el sodio es positivo. ¡Pum! Se abren los canales de sodio. Entran. La hacen positiva. Llegando más o menos a más 35 milivoltios. Ahora se tiene que repolarizar para recuperar otra vez su estado en reposo. ¿Y cómo se hace? Pues obviamente ya no le vas a meter más cargas positivas porque la estuvieras estimulando de más. Ahora le tienes que sacar cargas positivas. ¿Y qué es lo que sucede? Se abren los canales de vacío para tirar estas cargas positivas y se repolarice. ¡Pum! Y se hiperpolarizó. Esto se llama hiperpolarización porque se pasó del menos 70. ¿Sale? Se tiene que otra vez regular. Y aquí entra la bomba sodio-potasio ATPasa. Recordemos, tiramos 3 sodios, metemos 2 potasios y pues nos quedamos con una carga en reposo otra vez de menos 70. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? Pues. Profe, una pregunta. Uh-huh. El tiempo que va a durar la célula con carga positiva depende del umbral, ¿no? Del tiempo que se le aplica estímulo, ¿cierto? Sí, qué bueno que tocaste ese tema y ahí entran otros conceptos en juego. Ay, cabrón. Que es, pues no sé si te refieres o lo leíste como cronaxia y reobase. Realmente no leí mucho acerca del tema, pero simplemente pues fue como por lógica, pues si se le está aplicando un estímulo, si es un estímulo seguido, pues se supone que la célula va a durar con mayor tiempo con carga positiva. Es que es un ciclo, no es como que va a durar más tiempo. Ahí es donde entra el periodo refractario. El periodo refractario va a ser un periodo de tiempo en el cual a la célula, por más que reciba un estímulo, no se va a volver a despolarizar. O sea, que se queda un ratito como descansando. Pero ahorita ese concepto lo manejamos. Y pues sí, evidentemente, a un umbral menor va a ser la célula más excitable. A un umbral mayor va a ser menos excitable. ¿Por qué a un umbral menor va a ser más excitable? Porque no va a necesitar tanto estímulo para generar un potencial de acción. A un umbral mayor va a necesitar muchísimo más estímulo para generar un potencial.
Sí, o sea, da sentido, ¿no? Bueno. Sí. ¿Cree que pueda repetir eso? Me confundí. Sí, que a un umbral menor, una célula, digamos, el umbral de esta célula para generar un potencial de acción es más 35. A un umbral menor va a ser más excitable, obviamente porque no necesita tanto estímulo para generar un potencial. Sin embargo, si necesitaría un umbral mayor, digamos, más 90, llegar a más 90, más 180, es un ejemplo, más 90, más 180, pues evidentemente va a aumentar el umbral y va a ser muchísimo menos excitable, porque vas a necesitar más estímulo para excitarlo. ¿Sí? Ok, ya entendí, gracias. Bueno. Gracias. El periodo refractario es el que les mencionaba. Este periodo refractario sucede en este lado de la gráfica. Aquí pongan mucha atención. Es el periodo donde la neurona es incapaz de disparar un segundo potencial de acción. Es este periodo donde la célula ya no se va a volver a estimular. Pues sí, donde ya no tiene la capacidad de estimularse. Es un periodo de tiempo corto, pero pues después de un potencial de acción se cumple. Literal es cíclico. Despolarización, bueno, reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización, y ahí sucede el periodo refractario. Por más estímulo que se le aplique, ya no se va a volver a despolarizar, necesita pasar un tiempo. Aquí 2.2 o 1 milisegundo. ¿Sale? Esta es una característica que van a cumplir todos los tejidos excitables. Y se divide en dos, periodo refractario absoluto y relativo. El absoluto quiere decir eso, ningún estímulo puede producir la excitación celular. Métele todo el sodio que quieras, métele todo el potasio, no. Es cuando la célula literal, digamos que dice así como de aguanta, ya hice mi potencial de acción, déjame como descansar y ahorita te avientas el otro, ¿sale? El periodo refractario relativo es cuando hay un estímulo supraumbral, puede producir una excitación celular. Es decir, recordemos, el umbral es el estímulo mínimo necesario para generar un potencial de acción. El supraumbral es un estímulo arriba del umbral, pero en el periodo refractario relativo ya va a tener la capacidad de generar un estímulo. Es revoltoso, pero creo que si ven la gráfica hace sentido. ¿Por qué? Porque aquí donde dice periodo refractario ya no está sucediendo un potencial de acción, ¿estamos de acuerdo? O sea, aquí literal, aquí pasa y aquí ya no está pasando. Y aquí otra vez ya va a volver a pasar, ya que pasa el periodo refractario. Es el tiempo que tiene como de descanso la célula, ¿cierto? Sí, o sea, palabras más, palabras menos, sí. Pero pues manejémoslo con estos conceptos, ¿sale? Pero palabras burdas, pues sí. Digamos que es el periodo en el que descansa. Pero pues, o sea, justamente esto, ¿no? Por eso es este concepto. El periodo refractario absoluto, ningún estímulo puede producir una excitación celular. Y ya en el relativo, que es un poquito después, estímulos supraumbrales, ahora sí te pueden desencadenar una excitación. ¿Sí? ¿Hace sentido o no? Chido. Sí. Hay un fenómeno que se llama la ley del todo nada. ¿Qué leyeron de eso? Que si un estímulo... A ver, tú ya no, Juan Pablo, alguien más. No están leyendo, morros. ¿Qué rollo? Sí, María. Pues es más que nada, es como una ley que dice que la célula o fibra muscular activa todo su potencial o no activa nada. Justo, del todo o nada. O se activa o no se activa. Palabras más, palabras menos. Literal, fácil, ¿no? Del todo o nada. ¿Y qué sucede aquí? Para generar un potencial de acción se requiere de un estímulo umbral. Produce un potencial de acción en cualquier punto de la membrana. Es decir, una despolarización que viaja por toda la membrana celular. Y si se ejerce un estímulo subumbral, es decir, que no genera el suficiente voltaje para la estimulación para la estimulación de la célula, pues no se va a ejercer ninguna despolarización. Palabras más burdas. La ley del todo nada nos quiere decir que se necesita un umbral para poder ejercer un potencial de acción, es decir, una energía
mínima para ejercer un potencial de acción. Ley del todo. Y si esa energía mínima no se, ¿cómo decirlo? Pues si no se da, no va a ejercer ninguna despolarización, ningún potencial de acción. ¿Sale? ¿Sí quedó un poco entendido eso? Sí. Del todo o nada. O sea, o sí se despolariza o no se despolariza. Todo o nada. ¿Sale? Y pues, bueno, pues va a generar una respuesta local, ¿no? Es decir, un estímulo suficiente para producir una despolarización de 7 o menor a 15 milivoltios, generando apertura de los canales, eso X. Nada más que entiendan lo del todo o nada. Esto no. Respuesta propagada. Bueno, aquí básicamente nos hace alusión, aterrizándolo un poco en lo que es la neurona, a que la neurona va a estar propagando su estímulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé si eso lo vieron en histología, pero por ejemplo, la neurona va a tener su nódulo de Rambier y sus fibras, pues no sé, sus células de Schwann. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a generar un depósito de mielina y van a dejar un nódulo de Rambier, ¿no? Es decir, una parte como pelona. ¿Para qué sirve eso? Para que esté saltando el estímulo y sea de manera más efectiva. Pero para que esto ocurra, pues se va a tener que propagar, ¿no? Básicamente es lo que dice esta ley, que el estímulo inicia de un punto y se va propagando hacia otro. ¿Sabes? Y básicamente aquí es como el ejemplo de una, pues sí, de una neurona, podríamos decirlo así. Pues se despolariza la célula y pues comienza a propagar el estímulo, invirtiendo pues las cargas, ¿no? Y es una retroalimentación positiva al final del día. Ajá, pues justamente lo que les decía, ¿no? La conducción nerviosa en las fibras mielinizadas va a ser una conducción saltatoria. No es como de que se despolarice la neurona y todo el axón se despolarice. No, o sea, va saltando el estímulo, pero lo hace de manera tan rápida que pues va a ocasionar pues la despolarización de toda la célula. A lo que quiero llegar es que el estímulo inicia en un punto y termina en otro. Se propaga. ¿Sí ha sentido eso? Sí. Y pues, ¿qué es lo que ocurre en la conducción de fibras nerviosas no mielinizadas? Esta sí es un potencial de acción continuo, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí no existen estas estructuras que nos van a hacer pues los impulsos saltatorios, por ejemplo. Y pues estos estímulos, ¿cómo creen que sean? Pues más lentos, ¿no? Y por consiguiente, ya lo veremos en el sistema nervioso, tenemos un chingo de fibras nerviosas, de neuronas, unas que van a estar mielinizadas, otras no mielinizadas. Las no mielinizadas van a ser más lentas. Por ejemplo, bueno, eso ya lo vemos en sensitivo, para ya no atiborrarlos de información. Pero, ¿sí quedó claro? Sí, Sí. Bueno, ya terminamos. ¿Todo bien con electroficio? Porque si no entendieron electroficio, lo demás, pues les va a costar un poquito de trabajo. Todo bien. Todo bien. Los demás, ¿qué onda? Sí, Félix. Me quedó una duda con lo del umbral. El umbral no lo terminé de entender bien. O sea, El en umbral, general. a ver, déjame regresarme hasta allá. Espérame. Aquí. El umbral va a ser ese estímulo mínimo, así mínimo. Va a ser ese estímulo mínimo que te va a desencadenar una respuesta. El umbral, por ejemplo, de la fibra nerviosa, ve aquí la imagen, es 0. Si pasa el 0, ya te va a desencadenar un estímulo, una respuesta, perdón. Es la cantidad de estímulo mínimo para generar una respuesta. El subumbral es un estímulo tan mínimo que no pasa el umbral, subumbral, y que no te va a generar una respuesta. Y el supraumbral va a ser un estímulo mayor al umbral que te va a generar una respuesta. O sea, digamos que aquí, un estímulo que llegó aquí, superó el umbral, ¿no? Y te va a generar una respuesta. ¿Sí? Sí, entendí. O sea, es como la barrera. Y Ajá, si pasa, el tope. genera, o sea, si que pasa como la frontera, genera excitación
y cómo se mueve, ¿no? Y si no, pues está por el supraumbral. Sí, o sea, es como el tope, es, no sé, en un carro, si no le pisas al pedal, si no le pisas a todo el pedal, pues evidentemente no te va a correr, pues cabrón el carro, ¿no? O sea, medio se va a mover, pero si le pisas y superas el umbral, pues ahí es cuando va a comenzar a mover las llantas, ¿no? Por así decirlo. Y si le pisas a todo, pues evidentemente va a superar el estímulo y te va a dar un pinche arrancón. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Gracias. Yo, profe, en ese mismo ejemplo, entonces en el supraumbral puede llegar a desencadenar una reacción exagerada, ya que supera más allá de Sí, como el justamente es la estímulo definición, necesario. ajá, también hay, ese concepto también está arrojado en la definición de supraumbral, que puede desencadenar una función exagerada, ¿sale? Pero sí, Aquí, gracias, profe. de nada. ¿Todo bien, morros? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, profe, yo tengo un comentario. Ujú. Leí un artículo sobre una pacientita que ingirió una pila y la pila por la carga eléctrica que tiene la pila, generó un cambio de polaridad en la célula Ese tema está perro, güey. Ajá. le generó daño al tejido. De hecho, le voy a compartir ahorita para que lo lea en una chance. Sí. Ahí le mandé ese artículo que es sobre lesión pulmonar inducida por electricidad de bajo voltaje, que en realidad ese es el tema. No mames, sí, está perrísimo ese tema, ajá. Me hizo muy Y interesante. justamente es eso, o sea, cuando hay una ingestión de un cuerpo extraño, que es particularmente en pediátricos, o sea, nos estamos saliendo del tema, pero al final del día, pues, estamos estudiando medicina, ¿no? Entonces creo que a todos nos importa. Cuando, justamente, en la ingesta de cuerpos extraños, lo más peligroso o lo que le tienes que tener más vigilancia es cuando los morritos ingieren baterías. Por ejemplo, en su mayoría ingieren baterías para reloj. ¿Y qué es lo que te ocasiona? Una necrosis del tejido por la diferencia de cargas. Entonces, literalmente se empieza a necrosar el tejido y o sea, se perfora. Por ejemplo, depende de dónde se aloje, te causa un cagadero. Si se queda en el esófago, se empieza, pues sí, te perfora literal el esófago, se puede ir a pulmón y pues causarte la muerte, ¿no? Ya te has de imaginar tú. Pero justamente es un tema que está muy cool y ahí en el hospital civil, si hacen su internado, pues si rotan por cirugía pediátrica, pues les va a tocar un chingo de morrillos que se tragan monedas, que se tragan baterías y literal ahí tienen que ir los cirujanos endoscópicos a retirarlas y pues es todo, pues sí, todo un proceso, ¿no? También tienes que pues sacarle su respectiva radiografía para ver dónde se está alojando, a ver si no se ha movido. Sí, pero justamente hay que tenerle particularidad, cuidado a la ingestión de una batería, porque si por esa diferencia de cargas dentro de la célula, recordemos que al final del día somos cargas. Los electrolitos, pues son, ¿qué nos van a dar? Cargas. Y esa diferencia de cargas es lo que nos hace vivir, ¿no? Movernos, hacer los procesos del cuerpo. Y si ocurre una diferencia, pues evidentemente se hace un descagadero y pues te puede causar un problema, ¿no? Pero sí, es muy interesante y la neta, qué chingón que desde ahorita ya estés leyendo cosas así. Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o un comentario para la clase que hayan leído, que se me haya pasado, que haya dicho una mentira? ¿Todo bien? Todo bien. Sas. Bueno, espero que sí haya quedado claro ese tema y el pasado. ¿Sabes? Pues nada, sería todo por hoy, muchachos. El jueves, no sé si vayan a ir al hospital. ¿Qué han decidido? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué onda? Quedamos con Uli de que los que pudieran ir iban a ir y los que no Ok. la iban a tomar en línea. Ah, está bien. Perfecto. Pues entonces ahí los espero y pues con el siguiente tema sale. Igual ya les pasé el calendario desde las primeras clases, entonces ahí lo tienen. Y pues sí van a tener chance de leer, ¿sale? O sea, es hasta el jueves. Y yo entiendo que apenas van entrando a la carrera y pues sí, o sea, de repente todavía no hayan muy bien cómo equilibrarse y tienen que saber priorizar, ¿sabes? Entonces hay veces que vas a tener que leer 10 cosas y tienes que saber priorizar. Literalmente hay veces que tal vez te va a tocar sacrificar una materia y leer para otra, no sé, ahí ya lo dejo a su criterio propio, ¿sale? Pero pues sí, hagan el esfuerzo y porque fisiología, si fuera otra materia, la neta no me intensiaría, si fuera otra cosa, fuera como de que, pues, ay, pues, güey,
O sea, y luego le das otro repaso. Pero si tienes bases sólidas de fisiología, que para mí es la materia más importante o de las más importantes junto con bioquímica, que justamente de bioquímica yo no sé nada. Fisiología y bioquímica, quien sabe fisiología y química es un pinche genio en toda la carrera. O sea, porque justamente entiende el porqué de cada cosa que pasa, de cada enfermedad, y te lo sabe explicar molecularmente y te lo sabe explicar literal desde la raíz. Entonces, quien sabe fisiología, se van a dar cuenta cuando vayan avanzando. Quien sabe fisiología, sabe, ya la armó. O sea, le haya sentido a todo. Medicina no es tan difícil como lo creen. Tal vez sí es un chingo de machete. Yo ahorita lo estoy viendo con el ENARM, que de repente digo, qué pedo, güey. O sea, con todas estas escalas que me tengo que aprender y así. Pero las partes aterrizadas que puedes sacar tus propias conclusiones en base al conocimiento que tienes, créanme que lo hace muy llevadero. Entonces, justamente nada más, mi consejo sería ese, o sea, fisiología, no digo que las demás las manden a la chingada, pero fisiología sí traten de salir de segundo con muy buenas bases, ¿sabes? Para que de ahí, neta, sean una pistola para donde sea que vayan. No digo que yo lo sea, no digo que yo sepa fisiología, la neta, pues, o sea, les regreso lo mismo, pues yo también soy estudiante igual que ustedes y todos los días aprendo, pero me consta, o sea, la gente que yo veo que en el hospital, los doctores que saben fisio, fuck, o sea, neta, son muy, muy buenos. Bueno, muchachos, pues que tengan buen día. Ahí disculpen si me intenté un poco, no soy así, pero sí me pongo intenso en las clases porque pues sí me interesa que aprendan. Pero nada, los veo el jueves. Y si lean, paro. Gracias, cuídese. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Adiós. Nos vemos. Bye.